Hola amigos, bienvenidos a tu canal Mel Abogados, donde podemos aprender un poco más acerca de las leyes. Mi nombre es Ernesto y hoy te traigo un tema que puede ser relevante, que quizás pueda darte un poco de luz en medio de tanta nube que tenemos en estos mismos instantes, ¿verdad? Con esto de la pandemia y confinamiento. Hemos titulado este tema Las deudas en medio y después de la pandemia. Una crisis de salud como la que el mundo entero ha enfrentado conllevará no solo a una crisis económica, eso es sin duda. Los expertos nos están diciendo que esta crisis económica podría venir a ser muchísimo peor que el crack de 1929. Y esto traerá consigo muchos incumplimientos de pagos, deudas que no podrán cubrirse, con ello muchas demandas de los acreedores donde todos vamos a perder algo. De hecho, los cracks dan incluso miedo porque las personas toman decisiones draconianas, decisiones muy duras, incluso atentar contra la propia vida, ¿verdad? Y es que no es para menos, el patrimonio ha costado muchísimo trabajo construirlo y ver que después de tantos años de esfuerzo, de trabajo constante, tú llegas a perderlo o se pone en riesgo, pues se toman medidas desafortunadamente extremas. Pero bueno, vamos a preguntarnos, ¿hasta dónde es el deudor responsable de una obligación de pago en caso de una pandemia mundial? ¿Quién debe asumir las pérdidas económicas durante y después de una pandemia? ¿El caso fortuito o fuerza mayor eximen al deudor de cumplir con una obligación de pago? ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas desde ahí, desde la comodidad de tu casa? Pues esto es precisamente lo que vamos a tratar hoy de determinar. La respuesta a estas interrogantes se encuentra en cada uno de los contratos que se hayan celebrado. En efecto, en muchos contratos las partes pueden convenir las consecuencias derivadas de eventos de caso fortuito o fuerza mayor, lo que permite la posibilidad de disminuir en alguna medida efectos adversos cuando suceden este tipo de eventos. En términos generales, es común que los contratos que se celebran en nuestro país contengan una o más cláusulas que permitan la suspensión o la terminación del acuerdo con cláusulas de caso fortuito o fuerza mayor, lo que permite a los acreedores ejecutar dicho contrato y exigir el cumplimiento de la obligación. Se tendrá que ver cada contrato en particular para determinar si el caso fortuito o fuerza mayor se actualizan en la especie. Lo cierto es que el Código Civil Federal nos enseña que nadie está obligado al fortuito, es decir, nadie puede ser obligado a cumplir una obligación en caso fortuito o fuerza mayor. Y si esto se aplicara, las cláusulas que pongan los contratos quizás pudieran ser peleables en los tribunales, pero tenemos algunos elementos en el caso fortuito y fuerza mayor que debemos atender, que debemos de hecho cumplir. Y te voy a comentar cuáles son estos elementos para ver si en tu caso se integra la fuerza mayor o el caso fortuito y lo puedes hacer valer. 1. El obstáculo que impide el cumplimiento de la obligación debe provenir de fenómenos de la naturaleza o hechos de la autoridad pública con carácter temporal o carácter definitivo. Pregunta: ¿un virus como el COVID-19 o una enfermedad debe ser considerado como un hecho de la naturaleza? ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees? Exacto, indudablemente que sí. Porque si llegas a probar que fue creado por un laboratorio, ya será un hecho del hombre y por tanto dejará de ser natural. La medida dictada por los gobiernos de no salir de tu casa, suspender actividades, son sin duda hechos de autoridad. Por tanto, la pandemia pasa este primer elemento. 2. Que sea un obstáculo general, es decir, que sea común para todos. Las medidas tomadas por el gobierno de quédate en tu casa, no salgas, cierra los negocios, ¿son medidas generales? Yo creo que sí. Y a lo mejor en algunos casos sí son generales y en otros no, porque hay establecimientos que permitieron, por la actividad a la que se dedican, continuar abiertos. Entonces, podría ser que quizás no se cumpla con el ámbito de generalidad. Habría que verlo en cada caso. 3. Que el obstáculo sea insuperable. Es decir,
que el obstáculo debe hacer imposible de manera definitiva el cumplimiento de la obligación. Aquí, si te das cuenta, hay un nexo causal que debe cumplirse, es decir, las normas generales de cierra tu negocio de actividad no esencial impuestas por la autoridad hace imposible de manera definitiva el cumplimiento de las obligaciones de pago. Habría que analizar cada caso en particular, pero en efecto podría darse y por tanto cumplirse con este elemento. Pero lo más difícil en este punto será probar el nexo causal entre el obstáculo y el incumplimiento de la obligación para que se considere que es absoluto. 4. Imprevisible. Lo que hace preguntarnos, ¿las medidas tomadas por el gobierno impiden cumplir con la obligación? Como lo comentaba, en algunos comercios o casos podría quizás configurarse, pero en otros no se configura. Esto da pie a que no sea absoluto, ni tampoco del todo que se llame general, como lo estábamos comentando en puntos anteriores. 5. Previsible pero inevitable. Las medidas tomadas por el gobierno no eran previsibles ni evitables. Ningún comercio, industria, empresa, comerciante o prestador de servicios sabía que le pararían su negocio, que le cerrarían su negocio, le pararían su operación. Ninguno de nosotros sabíamos que nos pondrían en cuarentena aun cuando no estamos contagiados, precisamente para evitar el contagio. No podíamos prever ni evitar que nuestra fuente de ingresos continuara operando. 6. Como último punto, precisa de una persona con una conducta dañosa violentando un deber jurídico. Y la pregunta que surge es, ¿en qué violentaría el Estado la ley al emitir reglas generales para evitar un contagio? Este elemento es sin duda muy difícil que se actualice en la especie cuando tú quieras invocar el caso fortuito o fuerza mayor. Si bien hay un daño a los comercios, industria, prestadores de servicios, lo cierto es que al emitir reglas para evitar el contagio no se ha quebrantado ninguna ley. Y por este solo elemento es que posiblemente no se configure lo que es el eximirte de la obligación alegando el caso fortuito o la fuerza mayor. Ahora, hay que tomar en cuenta que nuestro Código Civil en México pues opera lo que es el principio que con independencia de las condiciones futuras que surjan en todos los contratos, los pactos deben ser cumplidos y respetados. Es una máxima que tenemos en nuestro país, pacta sunt servanda, ¿no? Pactos deben ser cumplidos y respetados. Se puede analizar sin lugar a dudas, amigo, en particular cada uno de los casos o cada uno de los contratos para determinar la aplicabilidad del caso fortuito o fuerza mayor para librar las obligaciones. Pero en la mayoría de los contratos, y más aún aquellos contratos que implican una deuda, por ejemplo, los contratos bancarios, en su mayoría contienen la cláusula de responsabilidad para el deudor de asumir el caso fortuito o fuerza mayor, lo cual no le eximiría del cumplimiento de sus obligaciones de pago y por ende el pago de sus deudas o cumplimiento de estas. Quisiera poderte decir a lo mejor algo que tú quisieras escuchar de cómo no pagarlas, ¿verdad? Pero no hay manera. La ley está dada en ese sentido para el cumplimiento de las obligaciones, no para el incumplimiento de las mismas. Te agradezco que hayas sintonizado este canal para ver este tema jurídico. Esperemos que te haya agradado. Si fue así, obséquianos un like, compártelo y búscanos en nuestras redes sociales que se encuentran aquí arriba en la descripción. Mi nombre es Ernesto y yo me despido. Hasta la próxima. Que te vaya muy bien.